Por favor, no me obligues a volver allí. Las palabras flotaban en el aire helado como una plegaria desesperada. Y Colt Brennan sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Algo que creía que se había convertido en piedra 5 años atrás, cuando enterró a su esposa y a su hijo nonato en la dura tierra de Montana. Miró al niño acurrucado junto a la hoguera moribunda, de no más de 7 años, con los labios azules por el frío, aferrado a una manta rota que no habría abrigado ni a un gato. Chico, no estoy preparado para esto, dijo Colt, con una voz más áspera de lo que pretendía. Hay un orfanato en Timber Ridge. Allí hay gente que sabe cómo. Me enviarán de vuelta con él. Los ojos del niño, demasiado viejos para su joven rostro, se encontraron con los de Colt, con una desesperación que hizo que el vaquero apretara la mandíbula. Dijo que la próxima vez se aseguraría de que no despertara. Colt llevaba 2 días rastreando un alce herido, siguiendo el rastro de sangre a través de la nieve de noviembre, cuando vio una delgada columna de humo. Esperaba encontrar tramperos, tal vez forajidos. No esto. Un niño solo en medio de la naturaleza, a 30 kilómetros de la ciudad más cercana, con la noche acercándose rápidamente y temperaturas que matarían a un hombre adulto, y mucho más a un niño medio muerto de hambre. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor que me sale del corazón. Suscríbanse a mi canal, denle a este video un me gusta, no les cuesta nada, pero para mí significa mucho, y cuéntenme en los comentarios desde qué rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo marca realmente la diferencia. El fuego ya era apenas brasas. Las manos del niño temblaban tanto que no podía sostener el palo que había estado usando para avivarlo. Colt podía ver los moretones en la garganta del niño, la forma en que se estremecía cuando una rama se rompía con el viento. ¿Quién te hizo esto? Mi padrastro. Las palabras salieron sin emoción, resignadas. Después de que mamá muriera el mes pasado, él ya no me quería. Dijo que solo era otra boca que alimentar. Me trajo aquí hace 2 días y me dijo que esperara, que volvería. La voz del niño se quebró. Pero no va a volver. Sé que no va a volver. Colt sintió como la rabia se apoderaba de él, la misma rabia que le había metido en problemas antes de la guerra, antes de que aprendiera a enterrarlo todo en lo más profundo de su ser. Un hombre capaz de abandonar a un niño para que muriera congelado no era un hombre en absoluto. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo la nieve de dorado y carmesí. En una hora, quizá menos, la temperatura bajaría por debajo de cero. El niño no sobreviviría a la noche, no en esas condiciones. Colt miró a su caballo, a su rifle, al desierto vacío que se extendía en todas direcciones. Luego volvió a mirar al niño y vio algo que no se había permitido ver en 5 largos años. Esperanza. ¿Cómo te llamas, chico? Jesse Morton. Colt Brennan tomó una decisión que lo cambiaría todo, aunque no comprendería toda su importancia hasta mucho más tarde, cuando la pequeña mano del niño finalmente dejara de temblar entre las suyas. La elección en sí era sencilla. Colt no podía dejar morir al niño, pero todo lo que vendría después lo pondría a prueba de una forma que había pasado 5 años tratando de evitar. Envolvió a Jesse en su propio abrigo de lana, subió al niño a su caballo y sintió el pequeño cuerpo temblando contra su pecho mientras cabalgaban a través de la oscuridad creciente hacia su rancho. El niño no pesaba casi nada, todo ángulos afilados y huecos donde un niño debería estar sano y fuerte. ¿Tienes más familia?, preguntó Colt mientras el caballo avanzaba con cuidado por la nieve. No, señor. Mamá estaba sola cuando se casó con él. Dijo que no tuvo mucha elección después de que papá muriera. La voz de Jesse se ahogó contra el hombro de Colt. Intenté portarme bien. Intenté no enfadarlo, pero él se enfadaba de todos modos. Colt apretó la mandíbula. Había visto a hombres así durante la guerra, hombres que hacían daño a otros solo porque podían, porque eso les hacía sentir poderosos. Había disparado a algunos de ellos antes de que terminara la guerra. Bueno, ahora estás lejos de él, pero dijiste que hay un orfanato. He cambiado de opinión.
Las palabras salieron antes de que Colt las hubiera pensado detenidamente. Puedes quedarte en mi casa esta noche. Mañana decidiremos qué hacer. Después de eso, cabalgaron en silencio, con los únicos sonidos de la respiración constante del caballo y el crujir del cuero. Colt sintió que el niño dejaba de temblar poco a poco a medida que el calor de su cuerpo se transfería a través del pesado abrigo, y sintió que el pequeño cuerpo se relajaba contra él, agotado. El rancho Brennan apareció como una silueta oscura contra el cielo estrellado. Una modesta cabaña, un granero, corrales con 6 caballos y una docena de cabezas de ganado. No era gran cosa, pero Colt había construido cada tabla con sus propias manos. Había labrado esta vida desde la nada después de que la guerra le arrebatara todo lo que alguna vez había esperado. Llevó a Jesse al interior, lo acostó en la cama cerca de la chimenea de piedra y avivó el fuego hasta que el calor llenó la cabaña de una sola habitación. El chico tenía los ojos entrecerrados y respiraba superficialmente. ¿Cuándo comiste por última vez? Hace 2 días, quizá 3. Las palabras de Jesse se arrastraban por el cansancio. Tenía unas galletas en el bolsillo, pero se me cayeron cuando huí. Las manos de Colt, que habían sostenido rifles con firmeza bajo el fuego confederado y cuerdas en las ventiscas de Montana, temblaban ligeramente mientras preparaba una sencilla comida de frijoles y pan de maíz. Llevaba tanto tiempo solo que había olvidado lo que se sentía al ser responsable de la supervivencia de otra persona. Mientras Jesse comía, lentamente, con dificultad, Colt examinó los moretones. Marcas de dedos en la garganta, marcas de cinturón en la espalda, quemaduras en las palmas de las manos, que parecían como si alguien hubiera sostenido las manos del chico sobre una estufa. ¿Quién era tu padrastro? Colt mantuvo la voz tranquila, aunque la furia le ardía en el pecho. Vincent Calloway. Tiene una granja a 24 kilómetros al sur de Timber Ridge. Jesse levantó la vista, con miedo en los ojos. No le dirás dónde estoy, ¿verdad? No. Colt miró fijamente al chico. Pero necesito saber si hay alguien que vaya a buscarte. ¿Hay alguna ley involucrada? Les dijo a todos que me había escapado, que era un salvaje y un desagradecido. La voz de Jesse se redujo a un susurro. Nadie me creyó cuando intenté contarles lo que había hecho. Decían que mentía para llamar la atención después de la muerte de mamá. Colt conocía muy bien esa historia. Cómo las autoridades desestimaban el testimonio de los niños. Cómo las comunidades cerraban filas en torno a los suyos. Lo había visto durante la guerra y lo había visto después. Esta noche estás a salvo aquí, dijo finalmente. Duerme un poco. Hablaremos más por la mañana. Pero cuando Jesse finalmente cerró los ojos y el niño cayó en un sueño agotador, Colt se quedó de pie junto a la ventana y contempló el paisaje helado, sabiendo que la mañana traería complicaciones para las que no estaba preparado. El amanecer fue frío y despejado sobre el rancho, y Colt se despertó y encontró a Jesse de pie junto a la ventana, con la misma mirada atormentada en sus jóvenes ojos. Pensé que quizá lo había soñado, dijo el niño en voz baja. Pensé que me despertaría de nuevo en esa casa, con él de pie junto a mí. Colt se puso de pie y sintió cómo le dolía la espalda por haber dormido en la silla en lugar de en la cama. Estás aquí, eres real, yo también. Se acercó a la estufa y puso café. ¿Sabes cómo alimentar a las gallinas? Jesse parpadeó, claramente sorprendido por la pregunta. Sí, señor. Mi madre me enseñó. Entonces hazte útil mientras preparo el desayuno. El gallinero está detrás del granero. Cuidado con el gallo, es malo. Era una prueba, se dio cuenta Colt incluso mientras daba la orden. Necesitaba ver si el chico era capaz de funcionar, de seguir instrucciones, de manejar las tareas básicas del rancho. Porque si Jesse se iba a quedar, y en lo más profundo de su ser, Colt ya había decidido que así sería, entonces el niño tenía que aprender a aportar su granito de arena. Jesse se puso el abrigo, que le quedaba grande, y salió, moviéndose con rigidez por el frío. A través de la ventana, Colt lo vio acercarse al gallinero con movimientos cuidadosos y deliberados. El chico sabía cómo manejarse con los animales de granja. Eso estaba claro.
Esparció el pienso con eficiencia, recogió los huevos sin romper ni uno solo y solo recibió 2 picotazos del gallo antes de aprender a mantener la distancia. Cuando Jesse regresó, tenía las mejillas rojas por el frío, pero había algo diferente en su expresión, una pequeña chispa de orgullo. He recogido 8 huevos, señor, pero ese gallo es muy malhumorado. Llámame Colt. Señor, me hace sentir viejo. Cogió los huevos y empezó a preparar el desayuno. Lo has hecho muy bien. Esas 3 palabras, lo has hecho muy bien, transformaron el rostro del chico. Fue como ver la luz del sol atravesar las nubes de tormenta, y Colt sintió que la grieta de su pecho se ensanchaba un poco más. Comieron en un silencio agradable, y luego Colt dijo lo que había estado pensando desde antes del amanecer. Tengo que ir al pueblo hoy. Hay cosas que resolver. El miedo se reflejó en el rostro de Jesse. ¿Me vas a llevar al orfanato? No. Colt dejó la taza de café sobre la mesa. Pero si te quedas aquí, tenemos que hacer las cosas como es debido. Eso significa hablar con el sheriff, asegurarnos de que no haya problemas legales, asegurarnos de que tu padrastro no pueda reclamarte como su propiedad. Pero lo hará. La voz de Jesse se volvió monótona. Dirá que soy su responsabilidad, que tiene derechos. Deja que yo me preocupe por eso. Colt se levantó y empezó a recoger los platos. Pero necesito que me lo cuentes todo, Jesse. Todo lo que hizo, todo lo que pasó. La verdad, por muy difícil que sea decirla. El chico apretó los puños. ¿De qué sirve? Nadie me ha creído antes. Yo te creo. Colt se agachó para quedar a la altura de sus ojos. Y el sheriff Morrison, de Timber Ridge, es un hombre justo. Luchó conmigo en la guerra. Te escuchará. Jesse lo estudió durante un largo momento, y Colt pudo ver que el chico sopesaba sus opciones: confiar en este desconocido que lo había salvado, o refugiarse en el silencio protector de un niño que había aprendido que hablar solo traía más dolor. Empezó a pegarme una semana después de casarse, dijo Jesse finalmente. Mamá no lo sabía al principio. Esperaba a que ella fuera al mercado o a lavar la ropa al arroyo. Luego, cuando enfermó, la voz del chico se quebró. Empeoró. Y cuando ella murió, me dijo que yo era el culpable. Dijo que había sido una carga para ella, que la había preocupado hasta llevarla a una muerte prematura. Colt sintió que sus manos se cerraban en puños y las obligó a relajarse. Continúa. Hace 3 días llegó a casa borracho. Me dijo que hiciera las maletas. Dijo que me llevaría a un lugar mejor. La risa de Jesse era amarga, demasiado madura para su edad. Le creí. Pensé que quizá me llevaría con unos parientes o a la ciudad. En cambio, cabalgó hasta el desierto, acampó y luego... La voz del chico se redujo a un susurro. Esperó a que me durmiera. Cuando me desperté, se había ido. Se llevó su caballo. Se llevó todas las provisiones excepto una manta. Me dejó allí para que me congelara. Dijo algo antes de irse. Le oí hablar solo mientras fingía dormir. Dijo, dijo que parecería un accidente, que un niño que se aleja y muere de frío es algo que ocurre todo el tiempo. Nadie lo cuestionaría. Colt se levantó y se acercó a la ventana para que Jesse no viera la rabia en su rostro. Vincent Calloway había planeado el asesinato, de forma fría y calculada. Había abandonado a un niño en el desierto sabiendo perfectamente que era una sentencia de muerte. ¿Me crees?, preguntó Jesse con voz débil e insegura. Cada palabra. Colt se volvió hacia él. Y esto es lo que va a pasar. Vamos a ir a Timber Ridge. Le vas a contar al Sheriff Morrison exactamente lo mismo que me has contado a mí. Y yo me aseguraré de que nunca tengas que volver a ver a ese hombre. Pero ¿y si? Sin peros. La voz de Colt era firme, pero no cruel. Ahora estás bajo mi protección. Eso significa algo en estos lares. Jesse se quedó allí, un niño de 7 años con un abrigo demasiado grande, con moretones aún frescos en la piel y toda una vida de miedo en los ojos. Y Colt Brennan hizo una promesa silenciosa al fantasma de su difunta esposa. No le fallaría a este niño como le había fallado a ella. El viaje a Timber Ridge duró 3 horas, y Jesse se sentó delante de Colt en el caballo, silencioso y tenso como la madera tallada.
La ciudad se materializó en el paisaje invernal como algo salido de una pesadilla. Edificios de madera descoloridos por el sol y la nieve, una calle principal de barro helado, humo saliendo de las chimeneas hacia el cielo pálido. Colt sintió que Jesse se ponía rígido al pasar por delante de los primeros edificios. Sintió el miedo del niño como algo físico. Tranquilo, murmuró Colt. Lo estamos haciendo bien. La oficina del sheriff se encontraba al final de la calle principal, un edificio achaparrado con rejas de hierro en las ventanas y un letrero descolorido colgando torcido sobre la puerta. Colt desmontó, bajó a Jesse y sintió la mano del niño deslizarse en la suya, pequeña, fría y temblorosa. El sheriff Tom Morrison levantó la vista de su escritorio cuando entraron, y su rostro curtido esbozó una sonrisa que se desvaneció al ver al niño. Colt Brennan, ¿cuánto tiempo? Sus ojos se posaron en Jesse. ¿Quién es este? Un niño que encontré a punto de morir congelado en el desierto, a 2 días de aquí. La voz de Colt era plana, objetiva. Se llama Jesse Morton. Su padrastro lo abandonó para que muriera. La expresión de Morrison se endureció. Había sido sargento durante la guerra y había visto suficiente crueldad como para toda una vida. Esa es una acusación muy grave. Es la verdad. Colt empujó a Jesse hacia adelante. Cuéntaselo, chico. Cuéntaselo todo. Al principio la voz de Jesse era apenas un susurro, pero Morrison se inclinó hacia adelante y escuchó con una atención tan concentrada que hacía sentir a la gente que la estaban escuchando. Y lentamente, con vacilaciones, Jesse volvió a contar su historia. Las palizas, las quemaduras, el abandono definitivo en el bosque. Cuando el chico terminó, Morrison se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó, se acercó a un archivador y sacó un libro de contabilidad. Vincent Calloway, conozco ese nombre. Hojeó las páginas. Colono. Se casó con Mary Morton hace unos 8 meses. Levantó la vista. Ella murió de fiebre hace 4 semanas. Él también la mató, dijo Jesse de repente. No con sus propias manos, pero la mató a trabajar. No la dejaba descansar ni siquiera cuando tosía sangre. Morrison apretó la mandíbula. Eso es más difícil de probar, hijo. Pero el abandono se volvió hacia Colt. ¿Dónde lo encontraste exactamente? Colt describió el lugar, la hoguera apagada, el estado del chico. Mientras hablaba, Morrison tomaba notas con una letra cuidadosa y precisa. El problema es, dijo Morrison finalmente, que sin testigos es la palabra del chico contra la de Calloway. Y Calloway dirá que Jesse se escapó, que está mintiendo. Hay pruebas, interrumpió Jesse. Ambos hombres lo miraron. El rostro del chico se había puesto pálido, pero decidido. El campamento. Dejó cosas allí. Su bolsa de tabaco que tiene sus iniciales grabadas. Mi madre se la hizo y... Jesse tragó saliva y se llevó un mechón de pelo de mi madre, lo guardaba en un medallón. Lo llevaba puesto cuando me abandonó. Siempre lo llevaba puesto. Morrison se inclinó hacia adelante. ¿Lo viste llevándolo en el campamento? Sí, señor. Se lo quitó mientras hacía fuego. Lo dejó sobre una roca. Vi que el cierre estaba roto, como si lo hubiera arrancado con rabia. Colt sintió que algo cambiaba en la habitación. Las pruebas físicas eran poderosas, especialmente en la justicia fronteriza, donde los testigos eran escasos y los jueces tenían que tomar decisiones difíciles con información limitada. Si vamos allí ahora, mientras el tiempo aguanta, dijo Morrison lentamente, y encontramos ese campamento, encontramos esos objetos, eso es prueba de abandono. Prueba de que Calloway dejó al chico deliberadamente, con la intención de causarle la muerte. Entonces vamos. La voz de Colt era firme, pero Morrison negó con la cabeza. Necesitaré que un ayudante me acompañe, y tendremos que traer a Calloway para interrogarlo. Miró a Colt con seriedad. ¿Qué interés tienes en esto, Brennan? ¿Planeas quedarte con el niño? La pregunta quedó flotando en el aire. Colt sintió que la mano de Jesse se apretaba contra la suya. Sintió la mirada del niño sobre él, esperando una respuesta que lo decidiría todo.
Sí, dijo Colt simplemente. Si la ley lo permite, me quedaré con él. Morrison los observó a ambos, al vaquero curtido, que lo había perdido todo en la guerra, y al niño magullado que había sobrevivido al abandono gracias a su fuerza de voluntad. ¿Sabes lo que estás asumiendo? Un niño de esa edad necesita educación, necesita cuidados adecuados. Sé lo que necesita, dijo Colt con voz firme, y yo puedo proporcionárselo. Incluso si Calloway te disputa la custodia, especialmente entonces. Morrison asintió lentamente. De acuerdo, esto es lo que haremos. Yo saldré con el ayudante Carson, encontraré ese campamento y documentaré las pruebas. Tú mantén a Jesse en tu rancho, no dejes que nadie lo vea hasta que tengamos a Calloway bajo custodia. Una vez que tengamos pruebas físicas y el testimonio de ese bastardo, acudiremos ante el juez Hammond. Llegará a la ciudad la semana que viene. ¿Y si Calloway viene a buscar a Jesse antes de eso? Morrison posó la mano sobre su revólver. Entonces tienes mi permiso para defender tu propiedad. Legalmente hablando, hasta que resolvamos esto, el chico está bajo custodia protectora. Si alguien intenta llevárselo por la fuerza, tienes derecho a detenerlo. Colt sintió que Jesse exhalaba contra su costado. Sintió que parte de la terrible tensión abandonaba el delgado cuerpo del chico. Una cosa más, dijo Morrison mientras se daban la vuelta para marcharse. Eres un buen hombre, Colt Brennan, pero ser padre, eso es diferente a ser soldado o ganadero. ¿Estás seguro de que estás preparado para eso? Colt miró a Jesse, a la esperanza y el miedo que luchaban en esos jóvenes ojos, y supo con absoluta certeza que estuviera preparado o no, ya estaba a la mitad de camino. Regresaron al rancho en silencio, pero ahora era un silencio diferente. No el pesado silencio del miedo, sino algo más parecido al alivio, frágil y vacilante como el hielo recién formado. Jesse se quedó dormido contra el pecho de Colt a mitad de camino, y Colt ajustó su agarre de las riendas, con cuidado de no despertar al niño agotado. El niño no pesaba casi nada, y Colt se encontró pensando en todas las cosas que Jesse necesitaría. Ropa adecuada, comidas decentes, alguien que le enseñara a leer y escribir si aún no sabía. Esa idea le aterrorizaba más que cualquier otra cosa en 5 años. Cuando llegaron al rancho, Colt llevó a Jesse dentro y lo acostó en la cama. El niño se movió, pero no se despertó, y Colt se quedó allí un momento, observando cómo se elevaba y bajaba su pequeño pecho, viendo los moretones que ya empezaban a amarillear en los bordes. Había sido marido una vez, casi había sido padre, pero su esposa Sarah había muerto antes de que naciera su hijo, y Colt los había enterrado a ambos en una sola tumba, en una colina con vistas al valle. Había pasado 5 años diciéndose a sí mismo que estaba mejor solo, que cuidar de alguien solo significaba más dolor cuando inevitablemente lo perdías. Ahora tenía a este niño, empujado a su vida por las circunstancias y la crueldad, y Colt sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón comenzaban a resquebrajarse. Salió, revisó los caballos y cortó leña para el fuego. El trabajo físico le ayudaba a pensar, le ayudaba a procesar la enormidad de lo que acababa de comprometerse a hacer. Tenía 32 años, era dueño de un pequeño rancho que apenas daba beneficios y no tenía experiencia en la crianza de niños. Pero había hecho una promesa, y Colt Brennan no rompía sus promesas. Estaba apilando leña junto a la cabaña cuando oyó el sonido de unos cascos que se acercaban rápidamente. Instintivamente, llevó la mano a su revólver mientras oteaba el horizonte. 3 jinetes se acercaban desde el sur, azuzando a sus caballos para que avanzaran por la nieve. Colt apretó la mandíbula. Reconoció la silueta del jinete que iba en cabeza. Hombros anchos, barba espesa, el tipo de hombre que montaba a caballo como si fuera el dueño de todo lo que veía a su alrededor. Vincent Calloway. Colt se movió rápidamente y se metió en la cabaña. Jesse todavía dormía, pero Colt lo sacudió suavemente. Despierta, chico, tenemos compañía. Jesse abrió los ojos de golpe, al instante alerta. ¿Es él? Sí. La voz de Colt era tranquila, firme. Necesito que hagas exactamente lo que te diga. Métete debajo de la cama y no hagas ruido,
Oigas lo que oigas. ¿Entendido? Pero, sin peros, esto es importante. Colt agarró al chico por los hombros. Te di mi palabra de que te protegería. Déjame hacerlo. Jesse se metió debajo de la cama y Colt se aseguró de que las mantas colgaran lo suficiente como para ocultarlo. Luego revisó su revólver, salió y se colocó en el porche mientras los tres jinetes se detenían frente a la cabaña. Vincent Calloway era un hombre grande, con algo de barriga, pero con los hombros aún sólidos. Tenía la cara roja por el frío y la ira, y sus ojos reflejaban una inteligencia maliciosa que lo hacía peligroso. ¿Eres Brennan? Su voz era áspera, acusadora. Sí. Colt mantuvo la mano cerca de la funda. ¿Puedo ayudarte en algo? Tienes algo que me pertenece. Un niño de unos 7 años, pelo oscuro, probablemente llorando y contando mentiras. No sé de qué estás hablando. La expresión de Calloway se endureció. No juegues conmigo, vaquero. El sheriff Morrison vino a mi casa esta mañana y me hizo preguntas sobre el niño. Alguien debe de haberle dicho algo. Y en el pueblo se rumorea que llegaste con un niño y fuiste directamente a la policía. Sigo sin saber de qué estás hablando. La voz de Colt se mantuvo tranquila, pero sus músculos estaban tensos, preparados. Uno de los otros jinetes, joven de unos 20 años, con aspecto malvado, habló. Podríamos registrar la cabaña, Vincent. A ver si miente. Puedes intentarlo. La mano de Colt se acercó a su revólver. Pero te advierto que no me gusta que nadie entre sin permiso en mi propiedad. Y soy buen tirador, incluso en una proporción de 3 contra 1. Calloway levantó una mano para detener a sus compañeros. Estudió a Colt con fría calculadora. Ese niño es mi responsabilidad. Su madre se casó conmigo, lo convirtió en mi pupilo legal. Tengo derechos. Esos derechos no incluyen abandonar a un niño en el desierto para que muera congelado. Las palabras flotaban en el aire como humo de pólvora. La cara de Calloway se puso roja como un tomate, pero Colt pudo ver el destello de miedo en sus ojos, la certeza de que alguien sabía lo que había hecho. Eso es mentira. El chico se escapó después de que muriera su madre. He estado buscándolo desde entonces, preocupado, enfermo. Guárdatelo para el juez. La voz de Colt cortó la mentira como un cuchillo. El sheriff Morrison va hacia tu campamento en este momento. Encontrarán tu bolsa de tabaco, la que tiene tus iniciales. Encontrarán pruebas de que abandonaste al niño deliberadamente. Y cuando lo hagan, te colgarán. La mano de Calloway se movió hacia su arma y el tiempo pareció ralentizarse. Los dedos de Colt ya rodeaban la empuñadura de su revólver, listos para desenfundar, cuando una voz llamó desde detrás de los tres jinetes. Yo que tú no haría eso, Calloway. El ayudante del sheriff William Carson apareció a caballo, con el rifle ya desenfundado y apuntando a la espalda de Calloway. Detrás de él había otros 2 hombres, uno que Colt reconoció como el otro ayudante de Morrison y otro, un ganadero llamado Henderson, que ejercía de agente de policía no oficial del pueblo. El sheriff nos ha enviado para vigilar, dijo Carson con calma, por si se te ocurre tomar la justicia por tu mano. Calloway apartó la mano de su pistola, pero mantuvo la mirada fija en Colt. Esto no ha terminado. Sí, dijo Colt en voz baja. Ha terminado. Los 3 hombres se alejaron a caballo, Calloway mirando hacia atrás con puro odio en los ojos, y Colt no se movió hasta que desaparecieron tras la cresta. Jesse salió de debajo de la cama una vez que los jinetes se hubieron ido, con el rostro pálido, pero con los ojos brillantes por algo que Colt no había visto antes. Admiración. Le plantaste cara, dijo el chico en voz baja. No te asustaste en absoluto. Tenía miedo. Colt enfundó su revólver y notó que sus manos temblaban ligeramente ahora que el peligro había pasado. Pero a veces hay que hacer cosas que te dan miedo. El ayudante Carson desmontó y se tocó el sombrero. El sheriff pensó que Calloway podría venir a buscarlo. Menos mal que llegamos a tiempo. Menos mal, asintió Colt. Miró a Jesse. ¿Estás bien, chico? Jesse asintió, pero Colt pudo ver el temblor de sus manos y que su respiración aún no se había estabilizado del todo.
El niño había pasado años viviendo con miedo, y un solo enfrentamiento no iba a borrar eso de la noche a la mañana. Morrison encontró el campamento, dijo Carson. La bolsa de tabaco estaba justo donde Jesse dijo que estaría. También encontramos el medallón roto y señales de un campamento frío que no había sido atendido. Parece que alguien encendió un fuego y luego lo dejó apagarse. Eso, más el testimonio del niño y tu relato de haberlo encontrado medio congelado, debería ser suficiente para el juez Hammond. ¿Cuándo es el juicio? Dentro de 3 días. El juez llega mañana desde Helena. Carson miró a Jesse y luego volvió a mirar a Colt. Sin embargo, Calloway tiene amigos en la ciudad. Quizás sea mejor que mantengas al chico aquí hasta que se resuelva todo. Después de que Carson se marchara, Colt se encontró de nuevo a solas con Jesse, ambos de pie bajo la luz del atardecer, sin saber muy bien qué iba a pasar a continuación. ¿De verdad vas a quedarte conmigo?, preguntó Jesse con voz débil y vulnerable. ¿O solo lo harás hasta que encuentren otro lugar donde ponerme? Colt se agachó y miró al chico directamente a los ojos. Te voy a quedarme, si eso es lo que quieres, pero necesito que entiendas algo. No soy perfecto. A veces tengo mal genio y no sé mucho sobre cómo criar a los niños. Probablemente cometeré errores. No pasa nada, respondió Jesse con voz firme. Puedo soportar los errores. Lo que no puedo soportar es la maldad. Colt sintió un nudo en el pecho. No seré malo contigo, Jesse. Te lo prometo. Pero espero que trabajes duro, que aprendas y que pongas de tu parte aquí. ¿Podrás hacerlo? Sí, señor. Quiero decir, sí, Colt. Bien. Colt se puso de pie y le revolvió el pelo al chico, un gesto que le resultó incómodo, pero que de alguna manera le pareció adecuado. Ahora, ¿qué tal si me ayudas con las tareas de la tarde? Hay que dar de comer a los caballos y las gallinas no se cuidan solas. Trabajaron codo con codo mientras el sol se ponía tras las montañas, y Colt se sorprendió a sí mismo observando a Jesse con el rabillo del ojo. El chico se movía con cuidadosa precisión, claramente tratando de demostrar su valía, y Colt sintió una extraña mezcla de orgullo y protección. Esa noche, después de una sencilla cena de estofado y pan, Jesse habló con vacilación. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué decidiste quedarte conmigo? Ni siquiera me conoces. Colt miró fijamente el fuego, buscando las palabras para explicar algo que él mismo no entendía del todo. Hace 5 años, perdí a mi esposa y a mi hijo que estaba por nacer. Desde entonces he estado existiendo, supongo, viviendo sin más. Entonces te encontré y... Hizo una pausa, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Quizás sea egoísta, pero tú me recordaste que la vida tiene un propósito más allá de la simple supervivencia. Jesse se quedó callado durante un largo rato. Mi madre solía decir que las personas aparecen en tu vida cuando más las necesitas. Quizás, quizás los dos necesitábamos esto. Quizás sí. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que los ojos de Jesse comenzaron a cerrarse. Colt se preparó una cama en el suelo, insistiendo en que Jesse ocupara la cama de verdad, y escuchó cómo la respiración del chico se iba calmando poco a poco hasta quedarse dormido. Pero Colt permaneció despierto durante horas, mirando al techo, pensando en el juicio que tendría lugar en 3 días y preguntándose si estaba preparado para lo que vendría después. Ser responsable de otra vida humana, especialmente de un niño, era aterrador de una forma que la guerra y la naturaleza salvaje nunca lo habían sido. Aún así, cuando llegó la mañana y se despertó para encontrar a Jesse ya levantado y alimentando a las gallinas sin que se lo pidieran, Colt sintió que algo se asentaba en su pecho. Quizás no sabía lo que estaba haciendo. Quizás cometería cientos de errores en el camino. Pero ya había tomado la decisión más importante y ahora no había vuelta atrás. Los 3 días previos al juicio transcurrieron con un ritmo extraño. Las mañanas las pasaba enseñando a Jesse el trabajo del rancho. Las tardes estaban llenas de las tranquilas rutinas de la vida en la frontera y las noches las pasaban junto al fuego, donde el niño poco a poco comenzó a abrirse y a hablar de su pasado.
Colt descubrió que el verdadero padre de Jesse había sido maestro de escuela y que el chico sabía leer y escribir mejor que muchos adultos. Se enteró de la existencia de Mary, la madre de Jesse, que había sido amable pero débil, y que se había casado con Calloway por desesperación después de que la muerte de su marido la dejara en la indigencia. Ella intentó protegerme, dijo Jesse una noche, con voz apagada, pero estaba muy enferma y él la amenazaba si ella intervenía. Decía que nos echaría a los dos sin nada si ella no se callaba. Eso no fue culpa suya, dijo Colt con firmeza, y tampoco fue culpa tuya. La mañana del juicio, Colt se vistió con su mejor ropa, el traje que había llevado para enterrar a su esposa, ahora apolillado, pero aún presentable. Ayudó a Jesse a lavarse y peinarse, y le encontró una camisa limpia que le quedaba grande al chico, de complexión delgada. ¿Estás nervioso?, le preguntó Colt mientras cabalgaban hacia la ciudad. Aterrorizado. La honestidad de Jesse era absoluta. ¿Y si no me creen? ¿Y si el juez dice que tengo que volver? Entonces se me ocurrirá otra cosa. La voz de Colt era firme. Pero confía en el Sheriff Morrison. Confía en las pruebas. Y confía en mí. No voy a dejar que te vayan sin luchar. El juzgado de Timber Ridge era en realidad solo una gran sala en la parte trasera de la tienda general, pero el juez Hammond la había transformado en algo parecido a una sala de audiencias propiamente dicha. El juez era un hombre curtido de unos 60 años, con ojos agudos que no se les escapaba nada. El sheriff Morrison presentó primero las pruebas: la bolsa de tabaco con las iniciales de Calloway, el medallón roto, las fotografías que Morrison había tomado del campamento abandonado. Luego testificó Jesse, con la voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme a medida que describía los abusos, el abandono, la fría noche en soledad. El abogado de Calloway, un hombre astuto de Helena, intentó presentar a Jesse como un alborotador, un mentiroso, un chico que se había escapado y ahora inventaba historias para llamar la atención. No es cierto, dijo el abogado con suavidad, que desobedecías con frecuencia a tu padrastro, que causabas problemas en el hogar. Intentaba no meterme en su camino, dijo Jesse en voz baja, pero él se enfadaba incluso cuando yo no hacía nada malo. Él solo responde sí o no. ¿Le desobedecías? A veces, cuando me pedía que hiciera cosas que estaban mal, como cuando quería que le mintiera a mamá sobre dónde había ido a parar el dinero de la compra. Se lo había gastado en whisky y quería que dijera que lo había perdido. La expresión tranquila del abogado se resquebrajó ligeramente. Eso no es lo que yo... Sir Dalton, interrumpió el juez Hammond, deje que el chico termine de responder. Jesse contó las mentiras que Calloway le había obligado a decir, cómo el hombre había aislado a madre e hijo de los pocos vecinos que tenían, la escalada de violencia tras la muerte de Mary. Luego testificó Colt, describiendo con todo detalle el estado en el que había encontrado a Jesse. La hipotermia, los moretones, la certeza absoluta de que el chico habría muerto si no lo hubieran encontrado esa noche. Señor Brennan, dijo el juez, usted ha solicitado la custodia. ¿Qué le cualifica para criar a este niño? Colt sintió todas las miradas de la sala fijas en él. Nada me cualifica, su señoría, excepto que estoy dispuesto a intentarlo. Tengo un rancho en funcionamiento, puedo proporcionarle comida, alojamiento y educación. Pero más que eso, miró a Jesse. Ese niño tiene valor y honor. Se merece la oportunidad de crecer en un lugar seguro, donde no tenga que vivir con miedo todos los días. Yo puedo darle eso. ¿Y si le concedo la custodia? ¿Qué pasará cuando el trabajo se vuelva duro? Cuando la responsabilidad sea demasiado grande. Entonces trabajaré más duro, respondió Colt con voz firme. Le hice una promesa a ese chico. Su señoría, yo no rompo mis promesas. El juez Hammond los observó a ambos durante un largo momento. Luego miró a Calloway, que estaba sentado con los brazos cruzados y el rostro enrojecido por la ira. Señor Calloway, ¿niega haber dejado al niño en ese campamento? Ya se lo he dicho, se escapó. ¿Niega que la bolsa de tabaco y el medallón encontrados en el lugar de los hechos le pertenezcan? Calloway apretó la mandíbula.
No, pero niega que el niño fuera encontrado por el señor Brennan en un estado compatible con el abandono y la exposición. El niño es un mentiroso. Ha sido problemático desde... Responda a la pregunta, señor. Yo lo dejé allí para darle una lección, para endurecerlo. ¿Iba a volver cuándo? ¿Después de que se muriera congelado? Espetó el juez Hammond con voz cortante. Abandonó a un niño de 7 años en el desierto en noviembre. Según su propia confesión, lo dejó allí deliberadamente. Eso es intento de asesinato en mi tribunal. La sala estalló en murmullos. Calloway se puso de pie de un salto, con el rostro morado de rabia. No puede hacerlo. Es mío por ley. Su madre lo puso bajo mi responsabilidad. Su madre está muerta, dijo fríamente el juez Hammond, y usted perdió cualquier derecho de tutela cuando intentó matarlo. Golpeó con el mazo. Por la presente, se concede la custodia de Jesse Morton a Colt Brennan, con todos los derechos legales como tutor y padre adoptivo. Señor Calloway queda bajo la custodia del Sheriff Morrison en espera de juicio por intento de asesinato y poner en peligro a un menor. Colt sintió la mano de Jesse deslizarse en la suya. Sintió todo el cuerpo del niño temblar de alivio e incredulidad. Además, continuó el juez, se ordena al señor Calloway pagar una indemnización de $200 al señor Brennan por los gastos incurridos en el cuidado y la recuperación del niño. Sheriff, llévelo bajo custodia. Mientras Morrison y sus ayudantes se llevaban a Calloway, que gritaba amenazas y obscenidades, el juez Hammond llamó a Colt y a Jesse. Señor Brennan, este tribunal le confía una enorme responsabilidad. Ese chico ha pasado por un infierno. Necesitará paciencia, comprensión y estructura. ¿Puede proporcionárselo? Haré todo lo posible, su señoría. Asegúrese de hacerlo. La severa expresión de Hammond se suavizó ligeramente. Y Jesse, eres un joven valiente. Se te ha dado una segunda oportunidad. No la desperdicies. No, señor. La voz de Jesse era ahora firme. No lo haré. Salieron del improvisado juzgado a la brillante luz del sol invernal, y por primera vez, desde que Colt lo había encontrado, Jesse sonrió, una sonrisa auténtica, llena de esperanza y posibilidades. El viaje de vuelta al rancho debería haber sido triunfal, pero Colt sentía ahora un peso diferente sobre sus hombros, el peso de la permanencia, de las decisiones que no se podían deshacer. Jesse lo percibió. «Estás muy callado», dijo el chico cuando coronaron la colina que dominaba el rancho. «Solo estoy pensando». «¿En qué?» Colt detuvo el caballo y contempló la tierra que había arrancado a la naturaleza tras 5 años de trabajo brutal. «En todas las cosas que vas a necesitar, una educación adecuada, por ejemplo. Hay una profesora en la ciudad, la señorita Sarah Hartwell. Tendremos que matricularte». «Ya sé leer. Mi padre, mi verdadero padre, me enseñó antes de morir». «Bien, pero hay más cosas que aprender además de leer». Colt espoleó al caballo. «Necesitarás amigos de tu edad, formar parte de una comunidad. He vivido aislado durante demasiado tiempo, pero eso no puede seguir así si quiero criarte como es debido». Pasaron el resto del día haciendo tareas, pero el trabajo tenía ahora una nueva cualidad, la sensación de estar construyendo algo que perduraría. Esa noche, mientras cenaban, Jesse tomó la palabra. «¿Puedo llamarte papá?» La pregunta golpeó a Colt como un golpe físico. Dejó el tenedor y miró el rostro sincero del niño. «¿Estás seguro? Solo han pasado unos días. Eres más padre de lo que él jamás fue». La voz de Jesse era firme. «Y mi verdadero padre querría que alguien me cuidara. Alguien bueno. Creo que estaría contento de que fueras tú». Colt sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Entonces sí, chico, puedes llamarme papá». La sonrisa de Jesse podría haber iluminado todo el territorio de Montana. Esa noche, después de que Jesse se durmiera, Colt se sentó en el porche y pensó en el futuro. Pensó en el chico creciendo en ese rancho, aprendiendo a montar a caballo, a lanzar el lazo y a disparar.
Pensó en enseñarle a Jesse las cosas que su propio padre le había enseñado, cómo interpretar el tiempo, cómo juzgar el carácter de una persona, cómo mantener la palabra dada aunque te cueste. Pero también pensó en todas las cosas que no sabía cómo enseñar, cómo lidiar con el dolor, cómo confiar en la gente después de una traición, cómo ser amable después de toda una vida de dureza. Seguía sentado allí cuando oyó el sonido, unos pasos suaves detrás de él. Jesse estaba de pie en la puerta, envuelto en una manta. ¿No puedes dormir?, preguntó Colt. Pesadillas, respondió Jesse en voz baja. Sigo soñando que estoy allí, en el frío, y nadie viene. Ven aquí. Colt hizo espacio en el escalón del porche. Jesse se sentó a su lado y juntos contemplaron el cielo estrellado. Cuando estuve en la guerra, dijo Colt lentamente, yo también tenía pesadillas. A veces todavía las tengo. Sobre los hombres que maté, sobre los amigos que perdí, sobre mi esposa muriendo mientras yo estaba lejos luchando. ¿Cómo haces para que dejen de aparecer? No se hacen, no del todo. Colt miró al chico, pero con el tiempo se vuelven más tranquilas. Y tener algo por lo que preocuparse, algo por lo que vivir, ayuda. Le da a tu mente cosas mejores en las que pensar que solo los malos recuerdos. ¿Eso es lo que soy? ¿Algo por lo que vivir? Sí, Jesse, eso es exactamente lo que eres. Se quedaron sentados en un cómodo silencio hasta que a Jesse le empezaron a pesar los párpados. Colt lo llevó de vuelta a la cama, lo arropó y por primera vez en 5 años se permitió albergar la esperanza de que tal vez, solo tal vez, el futuro le deparara algo mejor que la mera supervivencia. A la mañana siguiente llegó una visitante, una mujer de unos 30 años, vestida con ropa sencilla pero limpia, con ojos inteligentes y un aire de tranquila autoridad. Llegó al rancho montada en una yegua castaña y desmontó con facilidad. Señor Brennan, soy Sarah Hartwell, la maestra. El juez Hammond me pidió que pasara por aquí. Señora. Colt se tocó el sombrero. Pase adentro. Jesse está terminando de desayunar. La señorita Hartwell se sentó a la mesa toscamente tallada, aceptó un café y estudió a Jesse con la mirada evaluadora que le daban sus años de experiencia enseñando a niños. Tengo entendido que sabes leer. Sí, señora. Jesse cogió un libro de la pequeña colección que tenía Colt, compuesta principalmente por guías agrícolas y algunas novelas baratas. Leyó en voz alta, tropezando con algunas palabras, pero demostrando una clara competencia. Bien, dijo la señorita Hartwell, estás por debajo de lo que deberías estar para tu edad, pero es comprensible dadas tus circunstancias. Me gustaría que empezaras a ir a la escuela la semana que viene. Las clases son de lunes a viernes, de 8 a 3. Jesse miró a Colt, buscando su permiso. Colt asintió. Te llevaremos. Después de que la señorita Hartwell se marchara, Jesse ayudó a Colt con las tareas de la tarde. Estaban limpiando los establos cuando Jesse dijo, Papá, cuando empiece la escuela, los otros niños me harán preguntas sobre mi procedencia, sobre él. Diles la verdad, o todo lo que te sientas cómodo contando. Colt se apoyó en su horquilla. La gente de este pueblo sabe lo que pasó. El juez Hammond se aseguró de ello. La mayoría de la gente será amable, y los que no lo sean. Miró a Jesse a los ojos. Aléjate, no dejes que su ignorancia te haga sentir pequeño. ¿Y si dicen que miento? ¿Y si dicen que me merecía lo que pasó? Entonces recuerda que tú sabes la verdad, y yo sé la verdad, y eso es lo único que importa. Pero Colt sabía que no era tan sencillo. Los pueblos pequeños tenían buena memoria y juzgaban con dureza. Jesse se enfrentaría a preguntas, miradas y conversaciones en voz baja. El chico necesitaría una armadura para protegerse de eso. Y Colt no estaba seguro de saber cómo proporcionársela. Esa noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Jesse hizo otra pregunta que iba directa al meollo del asunto. Papá, ¿crees que mamá nos está viendo, donde quiera que esté? Colt pensó en su propia esposa, en si los muertos podían ver a los vivos. Creo que si hay justicia en el universo, ella puede verte ahora.
ver que estás a salvo y bien cuidado. Y creo que eso la haría feliz. Jesse asintió con la cabeza, pareciendo satisfecho con la respuesta. Pero más tarde, después de que el niño se hubiera acostado, Colt se quedó de pie junto a la ventana y le hizo una promesa silenciosa al fantasma de Mary Morton. Criaría a su hijo como es debido, le daría a Jesse la vida que ella había deseado para él y lo protegería de la crueldad de hombres como Vincent Calloway. El invierno se intensificó en el territorio de Montana y Jesse se adaptó a la vida en el rancho con la resistencia de los niños que han sobrevivido a cosas peores. La escuela comenzó un lunes por la mañana, con una helada intensa. Colt fue al pueblo con Jesse, ambos nerviosos por diferentes motivos. La escuela era un pequeño edificio cerca de la iglesia, pintado de blanco con ribetes rojos, con humo saliendo de su chimenea. «Recuerda lo que te he dicho», le dijo Colt a Jesse mientras desmontaba. «Si alguien te causa problemas, se lo cuentas a la señorita Hartwell, y si la cosa se pone fea, vienes directamente a casa». «Sí, papá». Jesse enderezó los hombros y caminó hacia la escuela con la cabeza alta, a pesar del miedo que Colt podía ver en cada línea de su pequeño cuerpo. Colt esperó, observando hasta que Jesse desapareció en el interior, y luego regresó al rancho con un nudo en el estómago. Trabajó todo el día distraído, preguntándose cómo le estaría yendo al niño, si los otros niños serían amables o crueles. Cuando regresó al pueblo esa tarde, Jesse lo esperaba fuera de la escuela con la señorita Hartwell. El niño tenía la cara enrojecida y los nudillos raspados. «Ha habido un incidente», dijo la señorita Hartwell con cautela. «Nada grave, pero pensé que debía saberlo». Esa noche, en la intimidad del rancho, Jesse contó lo sucedido. Un niño llamado Tommy Jenkins lo había llamado mentiroso. Le había dicho que su padrastro había hecho bien en abandonarlo, que probablemente Jesse traía mala suerte y que traería desgracias a cualquiera que lo acogiera. «Así que le pegué», dijo Jesse en voz baja. «Sé que me dijiste que me alejara, pero papá no paraba de decir cosas sobre mamá. Decía que debía de ser una mala mujer para casarse con alguien como Calloway. Y yo no podía dejar que dijera eso». Colt observó los nudillos arañados del chico y la inclinación desafiante de su barbilla. «Pelea no es la solución, Jesse, pero defender el honor de tu madre», suspiró. «Intenta que no se convierta en un hábito». «Sí, papá». «¿Qué pasó después de que le pegaras?» «La señorita Hartwell nos separó. Nos obligó a disculparnos. Tommy dijo que lo sentía, pero...» La voz de Jesse se apagó. «Pero me di cuenta de que no lo decía en serio. Va a seguir hablando de mí». «Probablemente». Colt sacó un frasco de pomada y empezó a tratar los nudillos de Jesse. «Pero esto es lo que aprendí en la guerra. Las palabras son solo aire. No pueden hacerte daño a menos que tú lo permitas. Lo que importa es lo que sabes sobre ti mismo, sobre quién eres. Y yo sé que eres valiente, honesto y leal. Eso vale más que 100 Tommy Jenkins». Jesse asimiló esto y luego preguntó, «¿Alguna vez tuviste que pelear? Cuando tenías mi edad?» «Todo el tiempo. Tenía una boca que me metía en problemas». Colt sonrió levemente. «Mi papá me enseñó a boxear correctamente. Pensó que, si iba a pelear de todos modos, más valía saber hacerlo bien». Miró a Jesse pensativo. «¿Quieres que te enseñe?» Jesse abrió mucho los ojos. «¿En serio?» «No para que vayas por ahí buscando pelea, sino para que puedas defenderte si es necesario. Y para que puedas canalizar parte de esa ira que llevas dentro hacia algo constructivo». Pasaron la siguiente hora en el granero, Colt enseñándole a Jesse las posturas básicas, cómo dar un puñetazo sin romperse el pulgar, cómo protegerse la cara. El chico era pequeño pero rápido, y absorbió las lecciones con gran concentración. A medida que avanzaba el invierno, se estableció una rutina. Escuela 5 días a la semana, tareas por la mañana y por la tarde, clases de boxeo los sábados por la tarde. Jesse se hizo más fuerte y ganó peso al sustituir las comidas regulares por el hambre. Los moretones desaparecieron, pero las pesadillas permanecieron. Una tarde a finales de diciembre, Jesse preguntó por la Navidad. «¿La celebramos? Mamá y yo solíamos hacerlo,
pero después de que papá muriera y ella se casara con él, podemos celebrarla, dijo Colt. ¿Qué te gustaría hacer? La cara de Jesse se iluminó. ¿Podemos comprar un árbol? Mamá solía hacer adornos con papel y cuerda. Y me contaba historias sobre el niño Jesús, sobre la esperanza que nace en tiempos oscuros. Así que cortaron un pequeño pino del bosque y lo decoraron con guirnaldas de palomitas de maíz y estrellas de papel que Jesse dobló con las páginas de un viejo catálogo. No era gran cosa, pero sentado junto al fuego en Nochebuena, con el árbol brillando suavemente a la luz de la lámpara, Colt sintió algo cálido en el pecho, algo que creía que había muerto con su esposa. ¿Papá? La voz de Jesse estaba somnolienta. Esta es la mejor Navidad que he tenido nunca. La mía también, chico. La mía también. Llegó el año nuevo y con él la primera prueba real de su nueva vida. Llegó la noticia al rancho de que el juicio de Vincent Calloway se había fijado para finales de enero. Jesse tendría que testificar de nuevo. Tendría que enfrentarse al hombre que había intentado matarlo. El chico palideció al oírlo. ¿Tengo que hacerlo? Sí. La voz de Colt era firme pero amable. Pero estaré allí contigo. Y esta vez no se trata solo de mantenerte a salvo, sino de asegurarnos de que Calloway nunca tenga la oportunidad de hacer daño a otro niño. ¿Y si lo absuelven? ¿Y si lo dejan libre? No lo harán. No con las pruebas que tenemos y con el juez Hammond presidiendo el juicio. Colt agarró a Jesse por el hombro. Confía en mí, pero la espera era dura. Jesse tenía pesadillas con más frecuencia. Algunas noches se despertaba gritando por el frío, la oscuridad y las manos alrededor de su cuello. Colt lo abrazaba durante esas noches, le susurraba palabras tranquilizadoras y se preguntaba si algunas heridas se curaban realmente. Una semana antes del juicio, llegó una carta. Era de Calloway, sacada de contrabando de la cárcel de alguna manera, escrita en letras mayúsculas toscas. Chico, crees que has ganado, pero no es así. Al final saldré, y cuando lo haga, iré a por ti y por ese vaquero. Eres mío por derecho, y siempre recojo lo que es mío. Colt quemó la carta antes de que Jesse pudiera verla, pero la amenaza se cernía sobre ellos como nubes de tormenta. Morrison añadió patrullas adicionales alrededor del rancho, y Colt dormía con su rifle al alcance de la mano. La víspera del juicio, Jesse no pudo cenar. Se sentó a la mesa, pálido y temblando, y finalmente dijo lo que había estado reprimiendo. Papá, tengo miedo. No de testificar, eso puedo hacerlo. Pero ¿y si te pasa algo? ¿Y si envía a alguien a por ti y te pierdo como perdí a mamá? Colt se agachó junto a la silla del chico y lo miró directamente a los ojos. Jesse, escúchame. He sobrevivido a la guerra, a inviernos que congelaban a los hombres y a 5 años de dolor que deberían haberme matado. Vincent Calloway no me da miedo, y no voy a ir a ninguna parte. ¿Lo entiendes? Pero no puedes prometerlo. Nadie puede prometerlo. Tienes razón, no puedo. La voz de Colt era firme. Pero puedo prometerte esto. Mientras siga respirando, lucharé por ti. Te protegeré. Y me aseguraré de que ese hombre nunca vuelva a tocarte. Jesse echó los brazos al cuello de Colt, y éste lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas del chico empapaban su camisa, sintiendo el peso de la responsabilidad y el amor que se cernía sobre sus hombros. El juicio tuvo lugar en una gélida mañana de enero, con el juzgado abarrotado de espectadores que habían acudido para ver cómo se impartía justicia en la frontera. Colt se sentó en la primera fila con Jesse pegado a su costado, sintiendo el temblor del chico incluso a través de los gruesos abrigos de invierno. Calloway fue conducido con cadenas, con el rostro demacrado por las semanas en la cárcel, con los ojos ardientes de rabia cuando se posaron en Jesse. La fiscalía presentó su caso metódicamente. Las pruebas físicas, el testimonio de Morrison sobre el campamento abandonado, las declaraciones de los vecinos que habían sido testigos de la violencia de Calloway. Luego fue el turno de Jesse. El chico caminó hacia el estrado de los testigos con las piernas temblorosas, pero cuando comenzó a hablar, su voz era clara y firme. Volvió a contar la historia, toda ella, sin ocultar nada. Las palizas, las quemaduras,
La traición final en el desierto. El abogado de Calloway intentó quebrarlo, intentó tergiversar la historia, pero Jesse se mantuvo firme. Cuando el abogado sugirió que Jesse había provocado la violencia, el niño simplemente dijo, «Tenía 7 años, señor. ¿Qué podía haber hecho para merecer que me dejaran morir de frío?» La sala murmuró en señal de aprobación. Cuando le tocó testificar a Calloway, afirmó que Jesse había sido incontrolable, que abandonarlo había sido un error cometido por frustración, que tenía intención de volver, pero se perdió en la nieve. El juez Hammond desmontó la historia pieza por pieza. «Señor Calloway, usted testificó que se perdió. Sin embargo, logró encontrar el camino a casa en cuestión de horas. Afirma que tenía la intención de volver a por el niño, pero le dijo al sheriff Morrison que el niño se había escapado. Dice que el abandono fue un error cometido por frustración, pero los testigos han declarado que hubo meses de abusos sistemáticos. ¿Cuál de las dos versiones es la verdadera?» Calloway se puso morado. «Ese niño es un demonio. Mató a su propia madre con sus necesidades y sus llantos». «Basta», exclamó Hammond golpeando el martillo como si fuera un disparo. «Jurado, han escuchado las pruebas. Han escuchado el testimonio del niño del señor Brennan, que lo encontró, y de los agentes de la ley que documentaron la escena del crimen. La pregunta que se les plantea es sencilla. ¿Intentó Vincent Calloway asesinar a Jesse Morton abandonándolo en el desierto con la intención de causarle la muerte? El jurado deliberó durante menos de una hora. Culpable. Calloway se levantó de un salto de su asiento, gritando obscenidades y prometiendo venganza. Fueron necesarios 3 agentes para sujetarlo mientras el juez Hammond dictaba sentencia. Vincent Calloway, por la presente, se le condena a 15 años de trabajos forzados en la prisión territorial. Cumplirá la condena en su totalidad, sin posibilidad de libertad condicional. Además, se le prohíbe permanentemente cualquier contacto con el menor Jesse Morton. Si alguna vez se acerca al niño o a su tutor, se enfrentará a cargos adicionales por acoso y violación de la orden judicial. Mientras arrastraban a Calloway fuera de la sala, todavía gritando y amenazando, Jesse se derrumbó contra Colt, sollozando de alivio y agotamiento. «Se ha acabado», murmuró Colt. «Ya no puede hacerte daño». Fuera del juzgado, los vecinos se acercaron para felicitarles y ofrecerles su apoyo. La señorita Hartwell tocó suavemente el hombro de Jesse. «Has sido muy valiente ahí dentro. Estoy orgullosa de ti». El sheriff Morrison estrechó la mano de Colt. «Has hecho lo correcto por ese chico, Brennan. No muchos hombres habrían hecho lo que tú has hecho». «Ahora es mi hijo», dijo Colt con voz firme. No tenía otra opción. Volvieron a casa bajo la nieve que había vuelto a caer, con suaves copos que se deslizaban desde un cielo gris. Jesse estaba callado, procesando todo, y Colt lo dejó estar. Algunas cosas no se podían apresurar. Esa noche, después de terminar las tareas y cenar, Jesse finalmente habló. «Papá, ¿crees que alguna vez dejaré de tener miedo?» «De él específicamente. Sí, con el tiempo. Pero el miedo en general». Colt consideró sus palabras cuidadosamente. «El miedo no siempre es malo, Jesse. Te mantiene alerta, te hace ser prudente. El truco está en no dejar que te controle». «¿Cómo se hace eso?» «Teniendo algo que valga más que tu miedo. Para mí ahora eres tú. Todos los días tengo miedo de estropearlo todo, de no ser el padre que necesitas. Pero lo hago de todos modos, porque tú vales la pena el riesgo». Jesse asimiló esto y luego dijo en voz baja. «Dijo que yo maté a mamá, que ella murió por mi culpa». «Eso es mentira». La voz de Colt era dura. «Tu madre murió de fiebre. No fue culpa de nadie, solo mala suerte y mala atención médica. Tú la querías y ella te quería. Eso es lo único que importa». «La echo de menos». «Lo sé, yo también echo de menos a mi esposa. Pero en realidad no se han ido, Jesse. Siguen vivas en cómo nos cambiaron, en las lecciones que nos enseñaron». Colt miró al chico con seriedad. «Tu madre te enseñó a ser amable y honesto. Mi Sarah me enseñó a ser valiente y optimista. Las honramos viviendo según esas lecciones». Jesse asintió con la cabeza, pareciendo encontrar consuelo en eso.
Se sentaron juntos junto al fuego y poco a poco la tensión se fue disipando del delgado cuerpo del niño. Papá, ¿qué pasa ahora? Ahora vivimos. La voz de Colt era sencilla, segura. Tú vas al colegio, aprendes tus lecciones, quizá haces algunos amigos que no sean Tommy Jenkins. Yo dirijo el rancho, te enseño todo lo que sé. Y construiremos una vida juntos, una buena vida, una de la que tu madre estaría orgullosa. ¿Y somos realmente una familia? ¿Para siempre? Para siempre. Colt le revolvió el pelo al chico. Ahora estás atado a mí, te guste o no. Jesse sonrió, una sonrisa auténtica, plena, brillante y sin preocupaciones. Me gusta mucho. Esa noche, Colt se quedó despierto escuchando la respiración tranquila de Jesse desde la cama al otro lado de la habitación y se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Había pasado 5 años existiendo en una especie de entumecimiento congelado, pasando por los movimientos de la vida sin vivir realmente. Jesse había descongelado eso, había obligado a Colt a sentir de nuevo. Miedo, esperanza, amor y todas las emociones confusas y complicadas que hacían que valiera la pena soportar la vida. Había estado solo, y ahora ya no lo estaba. Había estado sin un propósito, y ahora tenía uno. Había estado destrozado, y este niño destrozado de alguna manera lo había vuelto a recomponer. La primavera llegó a Montana con una fuerza explosiva. La nieve se derritió en torrentes. La hierba brotó verde por todo el valle y las flores silvestres pintaron los prados con una explosión de color. Jesse llevaba 4 meses con Colt y los cambios eran profundos. El niño había ganado peso y por fin le quedaba bien la ropa. La mirada atormentada había desaparecido de sus ojos, sustituida por algo más parecido a la curiosidad y la picardía normales de la infancia. La escuela se había convertido en una rutina. Tommy Jenkins todavía le causaba problemas a Jesse de vez en cuando, pero la mayoría de los demás niños lo habían aceptado. Jesse incluso había hecho una amiga, una niña llamada Emma, cuya familia regentaba la tienda general, que estaba a la altura de su inteligencia y compartía su amor por la lectura. «Papá, ¿puede Emma venir a visitar el rancho?», preguntó Jesse un sábado por la mañana mientras reparaban una sección de la valla. «Claro. ¿Sus padres están de acuerdo?». La señorita Hartwell dijo que se lo preguntaría. Emma quiere aprender a montar a caballo. Colt sonrió. «Entonces le enseñaremos». El rancho también prosperaba. Colt había comprado 3 cabezas de ganado más con el dinero que había ahorrado, y las gallinas se habían multiplicado. Jesse había demostrado ser un vaquero competente, asumiendo más responsabilidades a medida que se hacía más fuerte. Pero el verdadero cambio estaba en el propio Colt. Había empezado a ir al pueblo con más frecuencia, a asistir a los servicios religiosos en los que Jesse insistía y a participar en las reuniones comunitarias que había evitado durante años. La gente que lo conocía como el ranchero ermitaño lo veía ahora como el vaquero que había salvado y adoptado a un niño huérfano, una transformación que le granjeó respeto y cambió su reputación. Un domingo, después de la misa, una viuda llamada Catherine Morrison, prima del sheriff, se le acercó con una cesta de pan recién hecho. «Señor Brennan, quería darle las gracias por lo que ha hecho por el joven Jesse. Hay que ser un hombre especial para abrir su vida a un niño necesitado». «Solo hice lo que había que hacer, señora». Ella sonrió, y Colt se fijó por primera vez en que era guapa. Pelo oscuro, ojos cálidos, quizá 35 años. Aún así, es admirable. Si usted y Jesse alguna vez quieren una comida casera que no sea comida de soltero, son bienvenidos a mi mesa. Después de que ella se alejara, Jesse sonrió a Colt. «Le caes bien, papá. No empieces. Solo digo que estaría bien tener una madre. Alguien que me enseñe cosas que tú no puedes enseñarme. ¿Ya estás intentando deshacerte de mí?». «No», Jesse se rió. «Pero la señorita Catherine es simpática y hace unas tartas buenísimas. Probé una en la fiesta de la iglesia». Colt negó con la cabeza, pero la semilla ya estaba plantada. Se encontró pensando en Catherine Morrison,
en la posibilidad de tener una compañía más allá de un niño de 7 años. Pero también se sentía culpable, como si considerar a otra mujer fuera a traicionar la memoria de Sarah. Esa noche habló con Jesse sobre ello. Tu madre, mi Sarah, murió hace 5 años. A veces me pregunto si seguir adelante es una falta de respeto hacia su memoria. Jesse lo pensó seriamente. Mi madre me dijo una vez, antes de casarse con Calloway, que el amor no es algo limitado, que puedes amar a nuevas personas sin que eso te aleje de las personas que perdiste. Miró a Colt. Creo que ella querría que fueras feliz, papá. Igual que yo quiero que seas feliz. ¿Cuándo te has vuelto tan sabio? Lo aprendí de ti. Llegó el verano y con él el trabajo duro, la temporada de siega, domar caballos nuevos, ampliar el rebaño de ganado. Jesse trabajaba junto a Colt desde el amanecer hasta el anochecer, y Colt observaba con orgullo cómo se desarrollaban las habilidades del chico. Jesse ya sabía lanzar el lazo, montar a caballo como si hubiera nacido para ello, y disparar con tanta precisión que podía derribar conejos para el guiso. Una tarde de julio, mientras cabalgaban junto a la valla, Jesse dijo, «Papá, ¿alguna vez piensas en él, en lo que está haciendo en la cárcel?» A veces. Colt mantuvo la mirada fija en el horizonte. La mayoría de las veces no. Está donde debe estar, pagando por lo que hizo. Espero que piense en mí todos los días. La voz de Jesse era dura. Espero que recuerde lo que perdió cuando intentó deshacerse de mí. No dejes que tenga ese poder sobre ti, hijo. El odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. No es que lo odie, exactamente. Jesse buscó las palabras adecuadas. Es solo que quiero que sepa que se le equivocó, que yo no era un inútil, que sobreviví a él y me convertí en alguien bueno. Entonces vive bien. Esa es la mejor venganza que existe. Cabalgaron en silencio durante un rato. Luego Jesse preguntó, ¿vas a cortejar a la señorita Catherine? Colt sintió cómo el calor le subía por el cuello. Lo he estado pensando, pero eso supondría un gran cambio, Jesse, para los dos. Me gusta. La voz de Jesse era segura, y creo que a ti también. Te pones muy nervioso cuando ella te habla, igual que Tommy Jenkins cuando está con Emma. No me pongo nervioso. Sí que te pones. Se te enrojecen las orejas y olvidas cómo hablar correctamente. Colt se rió a pesar suyo. Está bien, quizá un poco, pero si fuera a cortejarla, tendrías que aceptar compartir mi atención, tener a otra persona en nuestras vidas. Papá nunca estaría celoso de tu felicidad. La voz de Jesse era firme. Me salvaste la vida, me lo diste todo. Si la señorita Catherine te hace sonreír más, entonces estoy totalmente a favor. Así que Colt comenzó a cortejar a Catherine Morrison, torpemente al principio, pero con una confianza cada vez mayor. Daban paseos después de la iglesia, compartían comidas en su casa en la ciudad y descubrieron que tenían mucho en común. Ambos habían perdido a sus cónyuges, ambos llevaban consigo un dolor que estaban aprendiendo a superar. Ambos creían en el trabajo duro y en la vida honesta. Jesse y Catherine se llevaban bien. Ella lo trataba con respeto y afecto, sin intentar sustituir a su madre, y Jesse respondía con una confianza que no se podía forzar. En septiembre, cuando Jesse comenzó su segundo año de colegio, Colt había tomado una decisión. Habló con Catherine después de la misa un domingo, con Jesse merodeando cerca, fingiendo no escuchar. Catherine, no se me dan bien las palabras, y sé que esto es rápido para la mayoría de los estándares. Pero soy un hombre sencillo con una vida sencilla. Tengo un rancho, tengo un hijo al que amo más que a nada, y tengo un corazón que ha estado vacío durante 5 años hasta hace poco. Le tomó la mano. ¿Considerarías casarte conmigo? ¿Construir una vida juntos? Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Colt Brennan, pensaba que nunca me lo pedirías. Sí, 1000 veces sí. Jesse soltó un grito que hizo que la mitad de la congregación se girara y los mirara, y Colt sintió que algo se asentaba en su pecho. Una sensación de plenitud que no sabía que era posible. Se casaron en octubre, en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia a la que asistió la mitad del pueblo. Jesse estaba junto a Colt como padrino,
vestido con un traje nuevo que Catherine había insistido en comprarle, con el rostro solemne por la importancia del momento. Cuando el pastor preguntó si alguien se oponía a la unión, la mano de Jesse se movió instintivamente hacia el brazo de Colt, un gesto protector que hizo que varias mujeres de la congregación se secaran los ojos. Catherine se mudó al rancho, y con ella llegó una calidez y una luz que la cabaña nunca había conocido. Reorganizó la cocina, plantó un jardín, colgó cortinas que suavizaron la dura simplicidad de la frontera. Pero tuvo cuidado de no borrar la vida que Colt y Jesse habían construido, sino que se integró en ella, añadiendo en lugar de sustituir. Jesse prosperó con una figura materna en su vida. Catherine le ayudaba con los deberes, le enseñaba cosas sobre cocina y gestión del hogar que Colt no podía enseñarle, y le proporcionaba un tipo de apoyo emocional diferente al afecto brusco de Colt. Una tarde a finales de noviembre, casi exactamente un año después de que Colt encontrara a Jesse tiritando junto a la hoguera, los tres se sentaron alrededor de la mesa y Catherine hizo un anuncio. He ido a ver al doctor Harrison en la ciudad. Ha confirmado lo que sospechaba. Estoy embarazada. Vas a ser padre otra vez, Colt. Y Jesse, vas a ser hermano mayor. Colt sintió un nudo en la garganta, un niño suyo y de Catherine creciendo, vivo, lleno de posibilidades. Después de 5 años creyendo que esa parte de su vida había terminado, ahí estaba de nuevo, una segunda oportunidad. Jesse esbozó una amplia sonrisa. ¿De verdad? ¿Voy a tener un hermano o una hermana? En primavera, sí. Los ojos de Catherine brillaban por las lágrimas y la alegría. Esa noche, después de que Jesse se acostara, Colt se quedó en el porche con Catherine, contemplando el paisaje cubierto de nieve. Nunca pensé que volvería a tener esto, dijo en voz baja. Una familia, un futuro, algo por lo que luchar. Yo tampoco. Catherine se apoyó en él. Pero a veces la vida te sorprende. A veces los peores momentos conducen a los mejores finales. Jesse me preguntó una vez si creía que su madre lo estaba observando desde donde quiera que estuviera. Le dije que creía que podía verlo sano y salvo y feliz. Colt miró las estrellas. Espero que Sarah también lo esté viendo. Espero que sepa que no la olvidé, pero que tampoco dejé que el dolor me destruyera. Estaría orgullosa de ti. La voz de Catherine era segura. Convertiste la tragedia en triunfo. Salvaste la vida de un niño y construiste algo bueno a partir de algo terrible. El invierno se intensificó y el rancho se acomodó al ritmo de la vida fronteriza. Jesse siguió yendo al colegio, ayudaba con las tareas y practicaba boxeo con Colt los sábados por la tarde. Tommy Jenkins había dejado de causar problemas hacía tiempo, después de que Jesse le ganara fácilmente en una pelea limpia detrás de la escuela, no con ira, sino con la disciplina tranquila que Colt le había enseñado. El embarazo de Catherine avanzaba sin complicaciones y su vientre se redondeaba a medida que el invierno daba paso a la primavera. Jesse estaba fascinado con todo el proceso y hacía preguntas sin fin sobre los bebés, el parto y lo que significaba ser hermano mayor. ¿Le caeré bien al bebé?, preguntó una noche mientras ayudaba a Catherine a preparar la cena. El bebé te querrá, le aseguró ella. Le enseñarás todo lo que sabes, cómo alimentar a las gallinas, cómo montar a caballo, cómo ser valiente y amable. Lo protegeré. La voz de Jesse era feroz. Nadie le hará daño como me lo hicieron a mí. Lo prometo. En abril, con las flores silvestres floreciendo por todo el valle y los terneros recién nacidos retozando en los pastos, Catherine se puso de parto. El doctor Harrison vino desde la ciudad y Jesse esperó fuera con Cole, ambos paseándose nerviosos. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Jesse, con miedo en su voz. ¿Y si los perdemos como perdiste a Sarah? No las perderemos. La voz de Cole era firme, aunque su propio corazón latía con fuerza. Catherine es fuerte y el doctor Harrison sabe lo que hace. Confiamos, rezamos y esperamos. 8 horas más tarde, el llanto de un bebé rompió el silencio y el doctor Harrison salió con una sonrisa. Tiene una hija, señor Brennan. Tanto la madre como la niña están bien. La llamaron Sarah Jessie Brennan, en honor tanto a la esposa que Colt había perdido
como al chico que le había devuelto la vida. Jesse sostenía a su hermanita con cuidadosa reverencia, con el rostro iluminado por la maravilla. Es tan pequeña, tan perfecta. Miró a Colt. Siempre la protegeré, papá. Siempre. Sé que lo harás, hijo. Cuando llegó el verano y la pequeña Sarah creció, el rancho prosperó. Colt amplió el rebaño, construyó una ampliación en la cabaña para la familia en crecimiento y contrató a un ayudante para las tareas más pesadas. Jesse, con 8 años, ya era conocido en el pueblo como el joven Brennan, lo que demostraba lo plenamente aceptado que estaba en la vida y el apellido de Colt. Una tarde de julio, todos se sentaron en el porche a ver cómo la puesta de sol pintaba las montañas de oro y carmesí. Sarah dormía en brazos de Catherine, Jesse se recostaba contra Colt y éste sentía una paz tan profunda que casi le dolía. «Papá», dijo Jesse en voz baja, «¿recuerdas aquella primera noche, cuando me encontraste? Cuando te pedí que no me obligaras a volver?» «Lo recuerdo. Pensé que iba a morir esa noche. Pensé que me moriría de frío y que nadie lo sabría ni le importaría». La voz de Jesse era firme, madura para su edad. «Pero a ti te importó. Me salvaste y me diste todo lo que nunca pensé que podría tener. Tú también me salvaste, chico». La voz de Colt se quebró por la emoción. «Estaba muerto por dentro cuando te encontré. Solo que aún no lo sabía». Catherine se acercó y tomó la mano de Colt, y por un momento todos se quedaron sentados juntos en perfecto silencio, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte y las primeras estrellas aparecían en el cielo oscurecido. La lección de su historia era sencilla pero profunda. A veces, las personas que necesitan ser salvadas son las que rescatan. Y a veces la familia no tiene que ver con la sangre, sino con la elección, el compromiso y el valor de volver a amar después de una pérdida. Mientras la oscuridad se apoderaba del paisaje de Montana, la lámpara de la cabaña de los Brennan brillaba cálida y constante, como un faro de hogar, esperanza y ese tipo de segundas oportunidades que solo la vida en la frontera podía ofrecer. Gracias por acompañarme en este viaje por el salvaje oeste. Si esta historia te ha llegado al corazón, sería un honor para mí que te suscribieras al canal y compartieras tus opiniones en los comentarios a continuación. Hasta nuestra próxima aventura juntos. Que encuentres valor en los momentos difíciles y familia en lugares inesperados.